Bueno, vamos a comenzar hablando, Ornella, de lo que está pasando en este momento en la Franja de Gaza, porque Israel lo adelantó, expresó que iba a avanzar sobre Rafah en el sur de la Franja de Gaza y efectivamente lo hizo. Aquí vemos las imágenes de lo que han sido los ataques, muchos de ellos definidos como violentos. Por ahora, bombardeos. Se espera además, y esto es materia de discusión en todos los foros internacionales, ya adelantaremos algunos de los temas donde efectivamente se está hablando de esta cuestión, son los ataques aéreos por un lado, los que ya se produjeron, y la incursión terrestre sobre Rafah. Aquí vemos las imágenes de la ofensiva israelí en el sur de la Franja de Gaza, donde, como lo había prometido Israel, efectivamente lo hizo. Se están ahora evaluando las consecuencias en cuanto a la cantidad de muertes. También se conoció el rescate de 2 rehenes, en este caso en manos del grupo terrorista Hamas, que justamente estaban situados en esta zona fronteriza con Egipto. Este es el lugar en donde se ha podido realizar el paso de la ayuda humanitaria. Por eso las discusiones en el ámbito internacional tienen que ver con que muchos palestinos que vivían en otras zonas de la Franja de Gaza, en el norte, por ejemplo, o en el centro, y que han dejado sus lugares, sus hogares, que han sido evacuados en su oportunidad ante los ataques israelíes, la gran mayoría de ellos terminó en el sur del enclave. Y es donde efectivamente ahora Israel está avanzando muy fuertemente con bombardeos para, si se quiere, terminar con esta ofensiva y darle el golpe final al grupo terrorista Hamas. Hay toda una discusión, incluso en las conversaciones entre el presidente de los Estados Unidos, Biden, y el primer ministro Benjamín Netanyahu, por las posturas de los Estados Unidos, y en este caso de Israel, que en algún punto contraponen con la situación que se está planteando ahora en Rafah. Les decía recién que la situación entre Estados Unidos e Israel por la ofensiva puntual del ejército israelí en la Franja de Gaza, en Rafah, para ser más exactos, ha generado también la controversia con el gobierno de los Estados Unidos. Por eso, aquí lo vemos a el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, hablando de ese tema y pidiéndole a Israel que evite un gran ataque en Rafah. Ya el primero de ellos se produjo, fue vía aérea con la utilización de misiles. Ahora se está pidiendo que no avancen de manera terrestre, cosa que podría suceder en las próximas horas. El gobierno de los Estados Unidos ha advertido que la administración de Biden no apoyará ninguna campaña militar sin que se tengan en cuenta los 1.100.000 personas que, según las estimaciones, se encuentran hoy justamente en Rafah. Israel ha dicho que diseñarán e implementarán un plan humanitario. Nosotros hemos sido claros que creemos que es imperativo que lo hagan y vamos a ver cómo se desarrolla, es lo que dijo, reiteramos, este hombre que estamos viendo en pantalla, Matthew Miller, que es el portavoz del Departamento de Estado en los Estados Unidos. Habló el fiscal del Tribunal Penal Internacional, hablamos de Karim Khan, quien expresó su enorme preocupación por lo sucedido en esta ciudad, en Rafah, que venimos mencionando, los últimos bombardeos cometidos por las tropas israelíes. Lo cierto es que dijo estar profundamente preocupado por este bombardeo y por la posible incursión terrestre de las fuerzas israelíes allí en esta ciudad. Lo expresó en la red social X y también mencionó que su oficina tiene abierta una investigación sobre la situación en el Estado de Palestina. Así lo dijo Karim Khan, quien ha aludido a que este proceso se está llevando a cabo con la máxima urgencia, dijo, con el objetivo de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes contra el Estatuto de Roma. Todas las guerras tienen reglas y las leyes aplicables a los conflictos armados no pueden interpretarse de manera que queden vacías o carente de significado. Esto es lo que expresó en las últimas horas el fiscal general del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan.
Y el foco de atención continúa en lo que sucede allí en la Franja de Gaza, puntualmente con los ataques israelíes a Rafah. Vamos a ampliar más datos, por eso ya saludamos a Andrés Kripa. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sebastián, ustedes del otro lado. Y efectivamente, hoy nuevamente Naciones Unidas ha tomado cartas en el asunto porque han reconocido que ya antes tenían problemas para acercar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, concretamente en la zona de Rafah. Bueno, ahora la situación es mucho más complicada. Esto lo ha dicho, lo ha asegurado el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Él se llama Philippe Lazzarini y dijo en el día de hoy que cada vez tiene más dificultades para operar en la ciudad de Rafah. Está ubicada esta ciudad en el sur de la Franja de Gaza, donde Israel incrementó la ofensiva terrestre. El funcionario de Naciones Unidas aseguró que, debido a los planes del gobierno israelí, existe una profunda sensación de pánico en la ciudad de Gaza. Y además puntualizó, debido a que no estaba la policía local, nuestros camiones fueron saqueados y vandalizados en la frontera por centenares de jóvenes. Bueno, saben que Lazzarini también dijo que muchos policías han muerto en los últimos días debido a la ofensiva israelí en la zona, por la que las fuerzas del orden local podrían dejar de funcionar. Vamos a dar a conocer más detalles de lo que ha sido la incursión israelí en la Franja de Gaza y el costo en vidas que esto ha tenido, al menos hasta aquí, según ha informado Amnistía Internacional, que habló de al menos 95 muertes civiles, de las que la mitad eran menores de edad, que justamente fallecieron en 4 ataques, según define Amnistía Internacional, utiliza la palabra ilegítimos del ejército israelí, entre diciembre y enero, justamente en la ciudad gazatí meridional de Rafah, y pidió que estos hechos sean investigados como crímenes de guerra. Nuevos datos de ataques letales y legítimos en la Franja de Gaza ocupada, reunidos por Amnistía Internacional, demuestran que las fuerzas israelíes siguen vulnerando el derecho internacional humanitario y aniquilando familias enteras con total impunidad, es lo que aseguró la ONG que estamos haciendo referencia, Amnistía Internacional de Derechos Humanos, en un comunicado que ha sido difundido en el día de hoy. Habló el ministro de Exteriores de Egipto, hizo referencia a lo sucedido allí en la Franja de Gaza, específicamente lo acontecido en las últimas horas en Rafah, en esta ciudad que se encuentra al sur del territorio. Y también puntualizó sobre la situación de los desplazados hacia Egipto. Recalcó que el Cairo rechaza por completo el desplazamiento de palestinos de la Franja de Gaza ante la inminente ofensiva terrestre de Israel contra Rafah. ¿Qué dijo específicamente? Rechazamos el desplazamiento, alertó además que el nivel de destrucción y el asesinato de civiles en Gaza no tiene precedentes y destacó que la situación en Gaza está empeorando y representa una violación del derecho internacional. No podemos aceptar la pérdida de más vidas civiles en la franja. Esto es lo que indicó, hablamos de Sameh Shoukry, que es el ministro de Exteriores de Egipto. A su vez, algunas fuentes, ¿no?, de seguridad indicaron que Egipto ha reforzado el despliegue de seguridad en la frontera con Gaza, especialmente en el paso de Rafah, después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, haya desvelado que la ciudad será escenario de una ofensiva terrestre. Y estamos hablando de los ataques del ejército israelí en el sur del Líbano. Las imágenes que vamos a observar llegan de ahí. Esta es la contundente respuesta del ejército israelí sobre esa zona de la Franja de Gaza. Hace muy pocas horas, los aviones de las fuerzas de defensa israelí atacaban de esta manera una serie de objetivos terroristas utilizados por la organización Hezbollah
como les decía, en el sur del Líbano. Las imágenes son impactantes. De esta forma, lanzaban los misiles y las bombas sobre la estructura. Y además se informa que como parte del ataque, un avión destruyó un vehículo en el área de Marum que contenía agentes de Hezbollah. Además se destruyeron varias infraestructuras terroristas en distintas zonas ubicadas en el sur del Líbano. Yair Lapid es el líder de la oposición israelí y ha vuelto a ser muy duro en sus términos. Realmente, así se puede definir la expresión que ha tenido sobre Benjamín Netanyahu en la discusión, en la negociación para la liberación de los rehenes. Fíjense ustedes el término que utilizó Yair Lapid para definir lo que está haciendo Benjamín Netanyahu. Habló de terrible y cínico experimento político para dividirnos, como si hubiera quienes estuvieran a favor de los secuestrados y en cambio estuvieran quienes están a favor de la victoria. Fueron parte de las últimas declaraciones del líder de la oposición en Israel, que ha asegurado que existe una pequeña oportunidad para alcanzar un acuerdo con Hamás con el objetivo de liberar rehenes, y ha instado al primer ministro, a Benjamín Netanyahu, a que aproveche esta oportunidad y ponerle fin, reitero, el término que utilizó, el cínico experimento político que ha desplegado para dividir a la sociedad. Los estadounidenses, los franceses, los cataríes, los egipcios piensan que ahora existe una oportunidad para un acuerdo de rehenes, ha dicho Yair Lapid, que como decíamos es el máximo referente de la oposición en Israel. Una vez más, la Organización Mundial de la Salud expresó gran preocupación por lo sucedido allí en la Franja de Gaza. Pero específicamente hoy, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó especialmente preocupación por los recientes ataques en la ciudad palestina de Rafah, a la cual venimos haciendo referencia. En este discurso que estamos compartiendo en pantalla allí en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, aseguró que está especialmente preocupado por estos ataques donde la mayoría de la población de Gaza ha huido de la destrucción del norte. Y en su referencia a la actual emergencia de Gaza, indicó que la Organización Mundial de la Salud ha entregado 447 toneladas de ayuda a la Franja de Gaza, algo que consideró algo que aumenta día a día, y apuntó que los sanitarios, que los médicos están haciendo lo mejor que pueden en circunstancias que son imposibles allí en el territorio palestino, donde solo 15 de 36 hospitales están funcionando parcial o mínimamente. Continues to call for safe access for humanitarian personnel and supplies.